tenemos un código rojo, tenemos un código rojo. Código Rojo investiga el mundo de las apariciones marianas. Contrastamos las apariciones de Lourdes y Fátima frente a las ocurridas en España. Analizamos la opinión de la Iglesia en las milagrosas apariciones, realidad o ficción al servicio de intereses ocultos. Campaña navideña de juguetes. El 60% de los que se analizan incumplen la normativa de seguridad. Pueden participar con nosotros. Para ello deben llamar al 902-013536, una línea abierta las 24 horas del día. Conocemos ya la actualidad. Manuela Ruiz, ¿qué asuntos ocupan nuestra atención? Adelante. Muchas gracias, Manuela. Conocida la actualidad, es tiempo de tratar con sumo detalle el misterio que nos ocupa. Lourdes y Fátima son lugares donde la Iglesia reconoce la existencia de apariciones marianas. En España no se reconocen oficialmente las apariciones del Escorial o Garabandal. ¿Cómo es posible esto en la tierra de María? Nosotros vimos eso, que mirábamos y no nos mirábamos, no veíamos rayos, y entonces la Virgen estaba sobre el sol. Yo lo que vi fue el sol que se puso completamente azul, porque la Virgen pues puso su manto sobre el sol y se podía mirar perfectamente al sol. Y entonces pues nos dijo que nos arrodilláramos, que estaba la Virgen Santísima en el sol, y miramos al sol y vimos como el sol no tenía rayos y giraba en redondo y se balanceaba hacia un lado y hacia otro. Estas personas dicen haber visto a la Virgen. En las apariciones marianas, Dios permite que el cuerpo glorificado de la Virgen se haga visible para algunos elegidos. Las apariciones que la Iglesia ha aprobado muestran la revelación. No es algo muerto, es vivo y vital. Tienden a ocurrir en lugares aislados y de silencio, usualmente en áreas donde las creencias religiosas están bajo mínimos. El mensaje pide el aumento de la fe, los sacramentos y la oración. En ocasiones son acompañadas por algún signo milagroso que ayuda a confirmar la autenticidad. En el más alto grado de aprobación se encuentran las apariciones de Lourdes y Fátima. Hasta aquí la teoría. La práctica dice que nunca en la historia de la Iglesia ha habido tantas apariciones como en las últimas décadas. Aproximadamente 500 reportes de apariciones desde 1980. España no es una excepción. Garabandal, el Escorial, el Palmar de Troya o la Pedrera presumen de haber recibido la visita de la Virgen. La Iglesia ni confirma ni desmiente. Supuesta porque yo, fiel al magisterio de la Iglesia, pues no puedo pronunciarme públicamente a favor hasta que el Papa y hasta que la Iglesia no lo diga, hasta que no lo diga oficialmente. Algunos de los estudiosos dudan de la presencia de la Virgen en nuestro país. Afirmar rotundamente que es la Virgen, pues bueno, eso depende de la creencia de cada cual. Yo particularmente y la mayoría de los que investigamos estos temas pensamos que no. Entre otras cosas, pues tenemos una opinión más respetuosa y más seria de la Virgen. Los más escépticos piensan que los presuntos videntes tejen un negocio a costa de miles de fieles. La facilidad y frecuencia con que se producen los supuestos fenómenos milagrosos hacen tremendamente sospechosa estas historias. ¿Creemos de verdad que la Virgen está gloriosa en el cielo y puede aparecerse si Dios la envía? ¿Está presente el móvil económico detrás de las presuntas apariciones marianas? Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. 11 de febrero de 1858, Bernadette, una niña de 14 años, cogía leña en las afueras de Lourdes cuando, acercándose a una gruta, una racha de viento la sorprendió. Entonces vio una nube dorada y una señora vestida de blanco con sus pies descalzos cubiertos por dos rosas doradas que parecían apoyados sobre la rama de un rosal. En su cintura tenía una ancha cinta azul, sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario. Al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la gruta y desapareció. Estas apariciones se repitieron 18 veces, hasta el 16 de julio. Para comprender el mundo de las apariciones marianas, contamos hoy con la presencia de una auténtica experta en estos asuntos, la reportera de lo extraordinario Carmen Porter, redactora del periódico mensual Enigmas Express, colaboradora habitual de programas de televisión y radio, siempre relacionados con el misterio. Actualmente es redactora y productora del programa de la cadena SER Milenio 3 y autora de este libro,
Los enigmas de la Iglesia, editado por la editorial Edad. Carmen Porter, bienvenida. Gracias, Paco. ¿Qué son las apariciones marianas? Las apariciones marianas pues son supuestas apariciones de seres que por algunos son reconocidos como la Virgen. Luego veremos en otras apariciones que incluso se ha dicho que lo que allí se aparece no es la Virgen, sino otra especie de seres, de personajes. Incluso se ha llegado a relacionar muchas de ellas que no han sido aprobadas por la Iglesia Católica con el mismísimo demonio. ¿Desde cuándo se tienen noticias de apariciones marianas? Yo creo que estas historias se vienen conociendo pues desde el siglo XVI, XVII, cuando ya empiezan este tipo de presuntas visiones de seres celestiales, tanto de vírgenes como de ángeles. Incluso en algunas de las apariciones marianas se han llegado a fotografiar pues imágenes como la que podemos ver aquí en Zeitún. Hubo un caso tremendo que se difundió a nivel mundial, que todas las televisiones y todos los diarios sacaron y en las que se mostraban fotografías de una supuesta aparición mariana. Las únicas fotografías por el momento que tenemos de un presunto milagro y de una virgen que se aparecía sobre las cúpulas de una iglesia copta en Egipto. Particularmente usted, Carmen Porter, ¿cree en las apariciones marianas? Yo creo que la gente que tiene este tipo de visiones no miente. De ahí a que sea la Virgen la que se aparezca va mucho camino. Puede que ellos lo interpreten como eso, pero yo en realidad no puedo decirle qué es lo que se aparece. Como simple periodista recojo los datos. Por supuesto que creo a muchas de esas personas que dicen, incluso entran en fuertes éxtasis y dicen ver a la Virgen. Yo creo que sí, que ven algo. Lo que es lo que ya no sabemos. También nos acompaña hoy Iker Jiménez, periodista, escritor, colaborador habitual en diferentes medios de comunicación. Presenta el espacio de misterio de la cadena SER Millennium 3, entre otras muchas cosas, y supervisa su página web www.ikerjimenez.com. Iker, bienvenido. Hola, Paco. ¿Cuándo empieza usted a interesarse por las apariciones marianas? Bueno, es algo que los que tenemos yo diría el germen, ¿no? El virus de perseguir lo insólito, es un tema recurrente que siempre está ahí. Y sobre todo porque, conforme veremos en el programa, es un tema que no se puede analizar independientemente. Es algo interconectado. Muchas gentes dicen que ven a la Virgen, otros al demonio, otros a la luz mala, otros esa visión de una mujer con manto es casi algo satánico. Eso ha pasado en muchas partes de España. Es decir, la gente ve algo y eso es indiscutible. Gente de todo tipo de condición. No creamos que solamente 4 pastorcillos han visto este tipo de fenómenos. En diferentes circunstancias, en diferentes lugares. Y luego, eso sí, lo interpretan a veces según quien venga a explicarles. Se lo explico muy rápidamente. Yo lo que me he dado cuenta, desde el principio que me he interesado por estos temas, es que a veces unos niños, a veces un campesino, a veces un médico incluso, ve algo, un resplandor, una especie de figura, y llega, por ejemplo, el sacerdote de ese pueblo, y le dice, usted lo que ha visto es la Virgen, claro, ¿qué si no? Por ejemplo, en el año 1910, en siglos pretéritos, ¿qué se podía interpretar eso? El fenómeno está, el fenómeno sociológicamente es interesantísimo, implica muchísima emoción en la gente y hay vidas enteras que cambian radicalmente tras ver estas cosas. Por lo tanto, yo creo que es mucho más apasionante incluso que sea la Virgen o no. Hay un fenómeno real y tenemos que descubrir qué es. Usted, Iker, ha estado en algunos lugares donde se han producido apariciones supuestamente de la Virgen María. He estado en lugares donde supuestamente ha habido apariciones, he estado en lugares donde venía el fin del mundo encima de una montaña anunciado por la Virgen, he estado en lugares donde he visto a gente con los ojos en blanco a la que se le pinchaba para ver si el éxtasis era real o no, y en España, sin irnos muy lejos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Santibáñez del Bajo, año 95, yo cubro un reportaje y veo una mujer que sangra por los ojos, que tiene un éxtasis tremendo, una mujer que no sabe leer y que empieza a hablar en lenguas extrañas, y eso ocurre. Ella no sabe que es la Virgen, habla de una cara morada. Y no sé por qué, a los 2 o 3 días, cuando habla con miembros de la Iglesia, ya es la Virgen. Eso me inquieta, eso me parece que es una interpretación a posteriori, ¿no? Y también, por supuesto, he visto fenómenos terribles, ¿no? Fenómenos de fraude, que para mí son la inmensa mayoría, fenómenos de auténticos desalmados, de sinvergüenzas, que intentan aprovecharse de la buena fe de mucha gente, que como un clavo al que aferrarse, gente que tiene enfermedades, gente que ve sufrir a los suyos, ¿cómo no va a ir ese fenómeno? Pero hay muchos desaprensivos que se aprovechan. Sin embargo, que esa visión, por favor, no quite ese margen, aunque sea mínimo, de fenómenos reales que desde el principio del tiempo se aparecen. Y como digo, son importantísimos y ocurren. En España yo habré seguido y habré vivido más de 3 decenas de apariciones muy diversas, marianas, y no apostaría mucho por la mayoría de ellas, pero por algunas sí, que es curioso. Usted, Iker, ha entrevistado a mucha gente
que ha dicho que se le aparece la Virgen? Sí, mucha gente. ¿Qué dicen? Curiosamente, Francisco, es un fenómeno que, a pesar de que el personaje evidente, vamos a llamarlo así, aunque no me gusta mucho el término, sea muy distinto, sea muy diferente a nivel cultural, a nivel social, sí cuentan algo muy parecido siempre. Siempre hay una estructura parecida. Persona que se encuentra sola en algún lugar rural, lugar que conoce o que no, que va a ir de viaje, y de repente, primero, elementos, un estruendo, curioso, ¿verdad? Un estruendo, una especie de tronar, aunque no llueva, algo que llama su atención y algo que le hace pensar que algo muy extraño, muy terrorífico incluso al principio, se va a aparecer. Hay unos segundos, es muy curioso, en los que la naturaleza se calla. Es decir, pastores, bueno, te hablo de pastores y te hablo de notarios que he llegado a entrevistar, es decir, pero bueno, gente que está en un momento dado en el campo y que me describe y me dice: Iker, la naturaleza se cayó. Es decir, los pájaros no se escuchaban, perros que lejanamente ladraban se callaban. Hay unos segundos en que parece que todo es un sueño y de repente una aparición que casi nunca suele ser parecida a la Virgen. No suele ir con mantos, no suele tener una cara dulce, no suele estar llorando, sino que es un hombre que incluso a veces describen como alguien vestido con un traje de una pieza, sobre una luz, y que solamente cuando acaba esa aparición empiezan ellos a pensar que han visto algo divino, y con el tiempo empiezan a pensar en mensajes, en profecías apocalípticas, pero eso con el tiempo. Curiosamente, Francisco, la primera escena de esta película siempre es una escena muda, una escena en que alguien ve algo y que luego cada uno interpreta según su condición cultural y su condición sociológica. ¿Estas personas a usted, Iker, le parecen sinceras? Sí, en la mayoría de veces sí. Y bueno, usted es un experto, ¿no?, en hablar con la gente y como periodista en muchos años ya nos vamos un poco curtiendo en el sentido de que uno sabe cuándo te mienten y cuándo no. Puedes estar equivocado, pero te aseguro que a un mentiroso se le pilla muy rápido, que a un farsante y un estafador enseguida vemos móviles económicos, y sin embargo yo tengo que romper una lanza por miles de personas que en este país han visto cosas y que luego no se han hecho de oro ni mucho menos. En unos minutos vamos a conocer datos para distinguir el fraude de la realidad, después de la publicidad. Tenemos un código rojo, tenemos un código rojo. ...26 de febrero de 1858, Lourdes, el agua obra el primer milagro. El buen párroco de Lourdes había pedido una señal de las apariciones. La Virgen le dio una muy grande, no solo a él, sino a toda la población. Había un pobre obrero quien desde los años 20, desde que tenía 20 años, había tenido el ojo izquierdo severamente lastimado. Era debido a una explosión de una mina. Los médicos habían dicho que jamás se curaría. El hombre había enviado a su hija a buscarle agua a la nueva fuente y se puso a orar. Se frotó el ojo, comenzó a gritar de alegría. Las tinieblas habían desaparecido. Dicen los creyentes que muchos milagros siguen sucediendo en Lourdes o Fátima, por lo que en el santuario hay siempre multitud de enfermos. Carmen Porter, ¿hay pruebas reales de que siguen produciéndose milagros, en su opinión? En algunas apariciones marianas sí es cierto, como Lourdes o Fátima, que son las más conocidas, que se han dado casos de curaciones, podríamos llamarlo milagrosas, pero yo diría entre comillas. Porque muchas de estas veces yo creo más en el poder mental de las personas que van con esa fe y que pues por el agua o por los santuarios que visitan, ellas mismas, pues del cerebro conocemos muy poco, y ellas mismas llegan a la conclusión de que con eso se van a curar, con esa fe, ¿no? Si bien es cierto que ha habido otros casos en los que incluso con certificaciones médicas, yo recojo alguna de ellas en el libro, se ha llegado a decir que personas que padecían pues enfermedades muy graves, inexplicablemente han sufrido esas curaciones después de visitar centros como Lourdes o Fátima. Iker, ¿qué contenido suelen tener los mensajes de la Virgen? Pues desgraciadamente son mensajes que si es la Virgen es para echarse a temblar, ¿no? Porque da la sensación de que todo es un mensaje negativo, apocalíptico, de culpa, de denuncia. Somos un planeta absolutamente... Bueno, eso en parte también puede tener razón, ¿no? Según un planeta y una humanidad deplorable, según esos mensajes. Vamos hacia el caos rotundo, nos vamos a quemar todos en el infierno. Y es muy curioso porque pocas veces son mensajes positivos. Y eso da igual que sea en Fátima, en Lourdes, en Garabandal, en Santibáñez el Bajo, en el Higuerón,
cualquier sitio, además sea fraudulenta o no la aparición, esté todavía en ese margen que yo le decía que puede que sea algo real, pues siempre los mensajes o quienes interpretan los mensajes son personas, yo no sé si es que tienen muchos problemas, pero de un carácter terrible. Lo que sí me gustaría es diferenciar, una cosa es el mensaje, que siempre interpreta a alguien que a veces no es quien ha visto la primera visión, es muy curioso, y el fenómeno, que a mí lo que me interesa es el fenómeno. Algo ocurre, a veces lo ve un grupo de gente que luego ya desaparece, no tiene nada que ver, y llegan personajes muy extraños, a veces estrafalarios, que son los que empiezan ya a hablar por boca de la Virgen. Con esto sí tendré yo muchas dudas, ¿no? Me parece que es una interpretación muy humana y a veces que se corresponde con el nivel cultural de quien lo pronuncia, ¿no? ¿Qué le dio usted a los que se toman a guasa las apariciones de la Virgen? Bueno, yo creo que a guasa, como periodista, diría que hay que tomarse pocas cosas, ¿no? Quizá algunos personajes y algunos ídolos actuales muy televisivos, pues quizás sí a guasa, ¿no? Que no aportan mucho. Pero hay temas tremendamente sencillos e interesantes porque sea lo que sean interesan al ser humano, ¿no? Y sociológicamente son apasionantes. Y no sabemos cuánta gente, por su gestión o no, que sería igual de increíble, se ha curado de enfermedades. Cuánta gente que igual tenía una vida completamente dispersa a la deriva, pues ha evolucionado para bien después de estas apariciones. Es decir, hay cosas muy positivas también, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué ocurre? Y por qué desde tantos siglos sigue pasando igual. Y por qué hay mucha gente que incluso ahora cuando estoy hablando, sigue estando en ese lugar convencido de un fenómeno que nos parece casi increíble. Bueno, creo que no hay que tomarse nada a guasa y que, como quien diría, pues quien se toma las cosas a guasa, pues demuestra ya que es un indocumentado, ¿no? Porque el fenómeno existe y está ahí. Carmen Porter, ¿qué es lo que más repite la gente que dice haber visto a la Virgen? Repiten sobre todo los mensajes que ésta les da y lo que ha dicho antes Iker, esos mensajes apocalípticos que vamos hacia el caos, que tienen que avisar a la humanidad. En algunos sitios, incluso, como ocurrió en Garabandal, dijeron que solo los que estuvieran allí se salvarían de ese fin del mundo. Iker estuvo cuando se iba a producir supuestamente ese fin del mundo y allí no ocurrió nada. Lo cierto es que se juntaron miles de personas convencidas de que aquel día iba a ser el fin de la existencia de la humanidad. Dicen también, pues describen muchas veces las imágenes como la que estamos viendo, pues esas caras dulces, esos mantos, que luego es muy curioso porque en apariciones marianas como Fátima, los tres niños, los tres pastorcillos, en la primera descripción que dan del ser que tienen ante sí, no se parecen nada a la que tenemos hoy de Fátima, la Virgen de Fátima, con ese manto azul, con la túnica blanca. No, los niños en un primer momento pues le dan la descripción a un obispo. Este obispo, gracias a una historiadora, Fina da Armada, una historiadora portuguesa, hemos sacado unos documentos en los que se describe a ese ser como una mujer calva con una especie de casco de cristal, con una túnica acolchada que tiene una especie pues, de hilos dorados en ella y que porta una bola de luz que despide rayos en sus manos. Si eso es lo que hoy en día conocemos como la Virgen de Fátima, yo no sé qué tipo de vírgenes vieron aquellos niños. Carmen Porter, aunque lo ha apuntado un poco antes, usted que es autora de Misterios de la Iglesia, publicado por la editorial Edad. Dígame, ¿usted cree que hay que hablar por un lado de Lourdes y de Fátima y por otro de todo lo demás? Yo creo que no. Hay apariciones marianas muy desconocidas en España y que se han tapado. No se ha querido volver a saber nada más de ellas, como las de Ezquioga. En Ezquioga es un pueblo de Guipúzcoa, donde en 1931 pues tienen lugar unas supuestas apariciones en las que por primera vez en la historia que yo conozca se aparece una imagen, una virgen, según describen los niños, vestida de negro completamente de arriba abajo, con una especie de corona de estrellas en la cabeza y que porta una espada en la mano. En esa aparición se recogen unos mensajes. Esta aparición ocurre en 1931. Y ya esa imagen, esa Virgen que dicen los niños ver, luego son más de 2000 los videntes que dicen ver a la Virgen, muchos de ellos eran fraudulentos, se hace todo tipo de experimentos, se les llega incluso a pinchar mientras están en estos éxtasis o quemarle las manos a muchos de ellos que eran niños. Se dice que tan solo 25 de esos 2000 videntes que llegó a ver eran verdaderos. Lo que bien es cierto es que los mensajes que da, dice... Estamos hablando de 1931. Dice que 5 años después va a ocurrir en España una guerra que enfrentará a católicos contra no creyentes. Justamente 5 años después se produce la guerra civil en España. En cambio, esa aparición mariana es tapada tanto por el gobierno como por la Iglesia. Y la mayoría de los videntes acaban o bien encarcelados o bien recluidos
en un cercano psiquiátrico que había en Mondragón. Eso le iba a decir Carmen Porter, porque aquí en la Católica España no se ha aceptado oficialmente por la Iglesia ninguna de las múltiples supuestas apariciones marianas. Ninguna de ellas. De las más famosas que conocemos, Garabandal, por ejemplo, con todo lo que hubo y con toda la aportación de supuestos milagros y fenómenos, porque he podido acceder incluso a las grabaciones de la época. Yo le puedo decir que he estado allí y que las niñas, que eran 4 niñas, subían hacia atrás una cuesta que hoy en día te cuesta subir a ti, yendo normalmente andando. Caminaban hacia atrás, salían todas de su casa en un mismo momento y sin haber quedado previamente. Se dieron también fenómenos de levitación, que incluso hay personas de renombre que lo atestiguan, que estuvieron allí, y hay fotografías que muestran que el cuerpo de esa niña no tocaba el suelo en ningún momento. ¿Por qué la Iglesia Católica hoy en día no ha querido aceptar esas y en cambio otras como las de Lourdes o la de Fátima? Pues es lo que tendríamos que ver, qué pruebas a favor o en contra habría para que no se hubiera producido esto, para que, por ejemplo, a Fátima, que la descripción que le he dicho antes, que es lo que vieron, ¿por qué en estas apariciones se ve como algo demoníaco, por decirlo de algún modo, y en las de Fátima, con ese ser, que sí es la primera declaración, la que dan los niños, la verdadera, como no se tilda de otra cosa? Y más con un fenómeno que pasó, además, justo el día en que se producen las apariciones marianas de Fátima, que Iker investigó en las Urdes. En una línea recta, en ese mismo día, Fátima y en las Urdes, se ven dos cosas completamente distintas. Lo mismo, el mismo fenómeno, pero en un sitio las interpretan como la Virgen y en el otro los interpretan como el verdadero demonio, como una luz mala que contenía el demonio, algo demoníaco. Qué curioso. Iker Jiménez, ¿qué tipo de milagros se producen alrededor de las apariciones marianas? ¿Ven los ciegos? ¿Vuelven a andar las personas que tienen problemas motores? Yo he tenido experiencias muy desagradables, sobre todo por ver cómo la gente, decíamos antes, se agarra a lo que sea en momentos concretos, ¿no? En el año 95... Alguien dijo a nivel mundial incluso, porque muchas de estas apariciones como Garabandal tienen interconexiones muy interesantes con Estados Unidos y con otros lugares, mucho más que en España, se afirmó que en mayo, si no recuerdo mal, o abril del 95, se iba a producir el fin del mundo, ¿no? Y yo estuve allí, era reportero de un programa de radio, estuve con el micrófono, había 15.000 personas en el pico de una montaña, con accesos muy difíciles, y yo vi a gente sacada de los hospitales, en estado terminal, con los sueros y los goteros colgando, niños paralíticos haciéndoles subir por las... Es decir, estamos ante una aparición de un terrible componente humano y la gente creía que sí se iba a salvar, que a las 8 de la tarde, y esto es lo que me parecía increíble y apasionante al mismo tiempo para conocer lo más oscuro del ser humano, ¿cómo es posible que 15.000 personas, algunas de Australia, entrevisté a personas de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, llegaron a una montaña en Santander completamente apartada, sin que nadie les hiciera caso, y estaban allí rezando porque a las 8 de la tarde, supuestamente un gran meteoro, una bola de luz, anunciada 30 años antes, iba a llegar, iba a destruir el mundo y ellos les iba a arrebatar. Y yo cuando hablaba con aquella gente, Francisco, me quedaba alucinado, sinceramente, porque veía gente aparentemente normal. No veía locos de atar que se tiraban por el suelo. Veía gente normal, con sus trajes, con gente que habían arrancado, como digo, de los hospitales, creyendo que toda la familia se iba a salvar. ¿Qué ocurrió cuando a las 8 de la tarde en Garabandal, aquel día del 95, no cayó el fin del mundo? El reportaje fue terrible cuando yo entrevisté a esa misma gente. Era, como dice algún sabio, cuando falla la profecía. Gente que había vendido todo. Bueno, pues ese mismo fenómeno, Francisco, ese mismo fenómeno, yo lo he vivido en Capilla del Monte, Argentina, en un lugar igual de aislado, solo que sustituyamos el fenómeno virgen por extraterrestres. En el año 86, en el Cerro del Uritorco, aparece una gran luz, nadie la interpreta como la Virgen, sino por otros condicionantes como seres de otro mundo, y empieza a llegar gente de todo el mundo convencidos de que hay una fecha, concretamente septiembre del año 86, donde todo el mundo va a ser arrebatado. El mismo fenómeno con diferente máscara. Bueno, pues hoy en día sigue habiendo esas personas con muchas dificultades económicas que vendieron todo y que rodean un cerro y que están ahí porque falló la profecía. Muchos de ellos se suicidaron. Es decir, estamos ante un fenómeno que juega con la vida y con la muerte y que pasa. Y luego los milagros son aparentemente de lo más diverso. A mí me impresionan mucho los aparentes éxtasis o catalepsias que, sobre todo en niñas, no sabemos por qué, ocurren, ¿no? En Garabandal, por ejemplo, los médicos, y Carmen publica en su libro Misterios de la Iglesia los informes, llegaron, el médico de Santander y muchos más, llegaron a pinchar con agujas dentro de los globos oculares y aquellas niñas no movían los ojos. Una rigidez, rigor casi mortis, o andar con las rodillas sin hacerse sangre, incomprensible,
por senderos con piedras hacia afuera, ellas sin ser conscientes absolutamente de nada. Y en ese trance quizá el fenómeno más misterioso. Niñas de 10 años que apenas sabían leer y escribir, hablando en perfecto latín, grabado por las cámaras. ¿Cómo es posible? ¿Ocurre o no ocurre? Ocurre. Latín que no habían estudiado jamás. Jamás. Eso se llama supuestamente xenoglosia o glosolalia. Los expertos, yo no lo soy, dicen que hay ese fenómeno. Iker, enseguida vamos a continuar nuestra investigación tras unos consejos publicitarios. La posición de la Iglesia cuando se habla de apariciones marianas es firme. La Iglesia no le concede credibilidad a ninguna aparición hasta que ésta sea estudiada, confirmada y aceptada por los obispos. En un instante proseguimos nuestra investigación conociendo el punto de vista de la Iglesia. Antes conectamos con la redacción para conocer las últimas noticias. Muchas gracias, Manuela. Aunque las apariciones sean confirmadas, los mensajes permanecen como revelación privada. Los católicos son libres de aceptarlas, puesto que están en armonía con la enseñanza de la Iglesia. Pero todo ha sido revelado en las Sagradas Escrituras y debemos de escuchar primero a la Iglesia. Para conocer de cerca la postura de la Iglesia está con nosotros el padre José Antonio Fortea. Padre, bienvenido. ¿Cuál es la postura oficial de la Iglesia cuando hablamos de apariciones marianas? Bueno, es una postura que a mí me parece que es la justa y la equilibrada. Nosotros defendemos una fe y esa fe es segura. Después ya todo lo que las personas particulares digan que les ha pasado, la Iglesia ni entra ni sale. Nosotros decimos, existe la Virgen. Cuando una persona dice, a mí se me ha aparecido, la Iglesia no está en obligación de decir si eso es verdad o no es verdad. Si aquello adquiere unas dimensiones verdaderamente multitudinarias y se ve que es un engaño, la Iglesia sí que puede decir, vemos que esto es un engaño. De la misma manera que si los milagros, todo hace tan patente su veracidad, la Iglesia podría, pero no está obligada, podría decir, creemos que esto es digno de fe. Eso es lo que dijo Juan 23, por ejemplo, respecto a Fátima. Creemos que es digno de fe creer que allí se ha aparecido la Virgen. Digno de fe. La Iglesia dice, Jesús es hijo de Dios. Eso es de fe. Lo otro es digno de fe. Uno está en perfecta libertad de creer lo que quiera. Creemos que es razonable que se aparece allí. Padre, y en España, con todas las supuestas apariciones que ha habido en distintos puntos, con verdaderamente manifestaciones fervorosas de fieles, ninguna de esas apariciones ha tenido la bendición oficial, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? No está suficientemente comprobado, alguna está en proceso, todas son negadas. Más o menos oriéntenos en esta confusión. Esto lo preguntan muchísimo los feligreses siempre. Bien, la Iglesia suspende el juicio. Es decir, si se le pregunta, su respuesta es suspendemos el juicio acerca de la veracidad o no de esta supuesta aparición. En algún caso muy concreto, el típico vidente que pues, o es un enfermo mental o es alguien que va a hacer un fraude, pues sí que ha habido casos en que el obispo del lugar en concreto ha dicho esto seguro que no es cierto y la gente ha dejado de ir. Después hay otros casos pues, que permanecen más en la duda, pero hay que entender que la Iglesia es la custodio de la fe y que irse metiendo en la cantidad de cientos y miles de casos que van apareciendo continuamente sería una labor que nos paralizaría completamente. Un católico sabe cuál es su fe y después si una persona le dice se me aparece la Virgen, pues que él vea si eso merece crédito o no. Lo normal de todas maneras es que el católico suspenda el juicio. A mí me vienen personas diciendo a lo largo de los años me ha pasado tal hecho milagroso, ¿no? Yo suspendo el juicio. Cuando a mí una persona me dice me ha ocurrido tal milagro, tendría que hacer una investigación exhaustiva, larga, para saber si eso ha sido o no un milagro. Lo mismo hace la Iglesia en estas cosas de mayores dimensiones. Y sobre el caso de Garabandal, como el caso del Escorial, que son los más
que han alcanzado mayor trascendencia, pues la Iglesia no ha dicho oficialmente esto es falso. Ha dado indicaciones, ha dicho que habría que respetar ciertas normas, pero no entra ni sale. De todas las producidas en España, ¿hay alguna que a usted le parezca más real que otras, con más motivo para tener cierta esperanza de que realmente al final se confirme que allí se apareció en su momento la Virgen? Bueno, yo aquí diría que viéndolo desde dentro de la Iglesia, sí que hay informaciones que, claro, no trascienden y que a veces no son las que la gente conoce. Por ejemplo, hay un caso que no voy a decir ni el lugar, ni el nombre de la persona. Pero que se ha dado en España. Sí, sí, sí. En el que yo, en cierta comida con canónigos en una diócesis, pues uno me dijo, yo he visto tal cosa. Y lo vio todo el convento. Pues yo en ese lugar fui a ese convento cercano y le pregunté a la Madre Superiora, madre, me ha dicho el canónigo tal cosa. ¿Es verdad que lo vieron? Era alguien ajeno al convento, una mujer. Y me dijeron, sí, vimos tal cosa. Y después lo pregunté a alguna otra monja más. Todas habían visto lo mismo. Era alguien ajeno al convento. Había ido ese día en concreto porque, bueno, pues había una ceremonia religiosa por la que tenía que asistir. Pues allí vemos como una persona que algunos saben que dicen que se le aparece la Virgen, pues tiene testigos. Pues este caso permanece en secreto, lo conocemos unas cuantas personas y probablemente caerá en el olvido dentro de más tiempo. Hay personas a las que le suceden cosas extraordinarias y que a lo mejor no lo sabe ni el vecino de al lado, pero cuando le han ocurrido había allí testigos. La Iglesia tiene informes, pero que mantiene ocultos porque para nosotros lo importante es la fe. Lo otro, pues cada uno que piense lo que quiera. Yo en concreto, respecto a este caso que he dicho y que mantengo en secreto, sé que se organizó una investigación diocesana y que el sacerdote que lo investigó, el informe fue positivo. Pero de todo esto nadie se ha enterado y probablemente no se enterará nunca nadie. Razón por la cual el obispo no dio un dictamen negativo. Y la gente en esa diócesis en concreto puede preguntarse por qué el obispo no desdice públicamente este rumor que está corriendo respecto a esta persona. Pues porque él sabe lo que sabe. Ahora bien, lo otro, decir yo creo esto, bueno, pues allí quizás trasciende, porque además hay que tener en cuenta que los medios de comunicación están a veces como aves rapaces, que si un obispo dijera yo creo que esto es cierto, al día siguiente teníamos allí cámaras de noticiarios de televisión, etcétera, y iban a decir que había un montaje, que era una propaganda para avivar la fe en España, etcétera, etcétera. A veces la medicina puede ser peor que la enfermedad. En ese sentido, si de algo no se puede acusar a la Iglesia, es de promover todas estas cosas. Pues fíjese, padre, una pregunta difícil. Algunos escépticos dicen que las apariciones se producen siempre en épocas de crisis para la Iglesia. ¿Es esto cierto? Sí que ha habido, ahora hay que reconocerlo, unos años en que han ocurrido cosas curiosas. Por ejemplo, durante muy pocos meses muchas imágenes de vulgar escayola o de pasta se pusieron a lacrimar sangre humana. El obispo de Civitavecchia, y esto es un caso completamente extraordinario, no creía en esto y dijo, esa imagen quiero examinarla yo. Se la llevó a Palacio, al Palacio Episcopal. Él quería desmontar todo aquello porque le parecía que aquello al final iba a redundar en descrédito para la Iglesia entera, por culpa, creyó él, de un charlatán, un matrimonio. Y entonces el mismo obispo dijo a los medios de comunicación, ¿cuál es mi sorpresa cuando aquella noche mi hermana me llama, ven, 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 me muestra la imagen de escayola y llora sangre en mis manos? Esa imagen fue escaneada, no había ningún hueco, era simple escayola. Se analizó la sangre, sangre humana.
A los pocos días aparece allí la policía judicial y un juez italiano actúa de oficio acusando de fraude a la Iglesia y dice: la imagen me la llevo. La analizaron. Al cabo de unos días se devuelve diciendo: bueno, no hemos descubierto nada. El obispo dijo a los medios de comunicación: yo no creía en esto y ahora yo voy a presidir una procesión en que se lleve la imagen. Entonces, casos así son muy excepcionales, porque el obispo de Civitavecchia ya tendrá la fama de obispo visionario hasta que se muera, y se reirán de él, y las bromas, etc. Cuando ocurre un verdadero caso de fenómeno extraordinario, hace falta un héroe que dé la cara y diga: yo vi esto. Y eso hay pocos casos, la verdad sea dicha, pero hay casos. El de Civitavecchia es uno. Iker Jiménez, los más escépticos dudan de estos hechos. Indican que la mayoría de los testigos son niños que pueden estar manipulados o gente con escasa preparación o cultura. ¿Se apoya acaso el fraude en la ignorancia? Bueno, no sabría qué responderle, porque es cierto lo que dice. Para mí la mayoría de casos son un fraude. Y son un fraude la mayoría de las veces no de niños, sino de personas mayores que están detrás de esos niños. O de personas con pocos escrúpulos que ven un filón de dinero rapidísimo, porque es increíble y sería otro tema, y además muy polémico, que tratar el dinero que mueven las apariciones marianas solo en España, por ejemplo. ¿Por qué vías? ¿Por qué conductos? ¿Manufacturando qué productos? No solo dinero que se entrega buenamente como... Vamos a indagar en ese punto que señala Iker. Será inmediatamente después de una pausa publicitaria. Como saben, el tema que nos ocupa hoy son las apariciones marianas. Estamos analizando con sumo detalle todo lo que rodea este fenómeno. Les recuerdo que pueden participar en este programa llamando a nuestra línea 902-013536, abierta las 24 horas del día. Caramandal, El Escorial, Palmar de Troya, La Pedrera, son algunos de los lugares donde presuntamente se ha aparecido la Virgen en España. A lo largo de los años se han multiplicado las presuntas apariciones marianas en nuestro país. Como suele ser habitual, en estos casos la zona es frecuentada por curiosos, fieles, enfermos que aguardan esperanzados una curación. Pero, ¿son ciertas estas apariciones? Soy la Virgen María, la Madre de Jesucristo, y traigo un mensaje dirigido a este pueblo y a todos los pueblos de la tierra: que os améis los unos a los otros, como mi hijo os ama, que trabajéis por la paz, que todas las armas sean convertidas en rejas de arado y hagan fructificar la tierra, y recibiréis grandes bendiciones de Dios. Este es el mensaje, y deben saberlo todos los habitantes de la tierra. Son palabras presuntamente transmitidas por la Virgen en una de sus primeras apariciones, en Veguetas de las Revueltas, un bello paraje a las afueras de La Pedrera, en Sevilla. Padre Fortea, ¿qué le viene a la cabeza cuando escucha testimonios como estos? Porque si son falsos, están muy bien contados. Bueno, hay de todo. Hay personas que tienen problemas mentales, hay fraudes, como se ha dicho, hay fenómenos paranormales que nada tienen que ver con la Virgen, pero los fenómenos paranormales no suelen decir que ven a la Virgen, son otras cosas. Y por último existe un número exiguo de personas que sí que pensamos que puede ser aquello fidedigno. Desde luego, si ocurre un milagro, eso es el sello. Si Dios quiere que sepamos que allí se aparece alguien, el sello de Dios es el milagro. En el Antiguo Testamento se decía: cuando un profeta hable en mi nombre, si predice lo que va a suceder en el futuro, es un profeta. Pues aquí sucede lo mismo. Cuando Dios quiso que en Lourdes creyeran, ocurrió un milagro incontestable. Y después siguieron otros. Hasta entonces, la pobre vidente tuvo que sufrir pues un calvario, y ella tenía que estar por pura fe
Y la gente que la creía, pues claro, decían, es muy buena, ¿cómo nos va a mentir? Y al final ocurrió el milagro. En Fátima lo mismo. En Fátima, cuando Dios quiere por fin premiar la fe de esas personas, cuando están congregados, el día en que dijo, ocurre el milagro. Y lo vieron miles de personas, que fue la famosa danza del sol. Que lo vieron también no creyentes. ¿Tiene algún significado eso, padre, la danza del sol? Pues... Porque se repite una y otra vez en manifestaciones. Honestamente, si yo tuviera que elegir un milagro, no sería ese el que escogiera. Escogería otro, pero Dios actúa como quiere. Y lo cierto es que ese milagro justamente es el que ocurrió y ha ocurrido en más ocasiones. No sé qué significado puede tener. Nos sorprende un poco. Es uno de los milagros que menos escogeríamos porque un informe médico es algo más tangible u otras cosas. Pero lo cierto es que cuando son muchas las personas las que te dicen todas lo mismo, y cuando te dicen, en el caso de Fátima o otros lugares, hemos visto que el sol se acercaba, se alejaba, colores, es algo difícil de describir, y además te lo dice un ateo, pues entonces te lo piensas dos veces antes de decir, eso es una tontería. Eso es lo que ocurrió en Fátima. Y además en Fátima, en la última de las visiones que tuvieron de la Virgen, el último día que dijo que haría un gran milagro, descendieron una lluvia de pétalos de rosa, que cuando caían se deshacían, pero eso lo vieron miles de personas, incluso, y de eso hay testimonio, personas enviadas como corresponsales por periódicos tan contrarios a la Iglesia como Século. Pero la Virgen lo dijo, haré un gran milagro. Dios, cuando quiere, puede hacer un milagro. Lo que pasa es que a veces la Iglesia se mantiene en una posición incómoda porque es que estamos ahora para tener fe. Si Dios quisiera dejarlo absolutamente claro, abriría los cielos y diría, aquí estoy, vedme. Pero entonces ya no haría falta fe. La Iglesia dice, la vida es una prueba y nos ocurren muchas cosas, no solamente estas, muchas, y la fe se ejercita en estas cosas. Nos vamos a Tenerife, donde nos escucha José Gregorio González, escritor, investigador, autor del libro Enigmas del Cristianismo, publicado por la editorial Nautilus, que ya pueden encontrar en la librería. José Gregorio González, bienvenido. Buenas tardes. ¿Para usted qué hay de cierto en las apariciones marianas? Hombre, yo creo que hay bastante de cierto, pero desde luego también detrás de del fenómeno de las apariciones marianas, pues hay también un mercado, hay fenómenos de histeria colectiva, hay confusiones y desde luego hay fraude consciente y por supuesto inconsciente, ¿no? Creo que es un conjunto de hechos dignos de despertar el interés de cualquier persona medianamente curiosa, pero que claro, con las grandes implicaciones religiosas y espirituales que puede tener, pues su estudio siempre se convierte en algo bastante controvertido, ¿no? En su opinión, José Gregorio, ¿por qué no hay ninguna aparición mariana oficialmente refrendada en nuestro país, en España? Hombre, hay una larga historia de apariciones marianas en nuestro país. De hecho, si atendemos a las leyendas y, en fin, a las leyendas cristianas, pues las primeras apariciones de la Virgen, más que apariciones tendríamos que hablar de bilocaciones, pues tuvieron lugar también por tierras españolas, en el Pilar o en Galicia, ¿no? Sin embargo, el hecho de que una aparición pues se considere oficialmente como auténtica o no, depende mucho de los fenómenos que se hayan dado en torno a la aparición, de la presencia, por supuesto, de hechos portentosos o milagrosos a los que antes se refería el padre, y de la situación política de un país. Yo no sé exactamente cuáles pueden ser los motivos, probablemente porque no se han constatado de una forma totalmente fidedigna, pues que determinados hechos que se consideran milagrosos en apariciones españolas, pues lo sean, ¿no? Quizás nos falta ese componente terapéutico que hay en apariciones como las de Lourdes, o las de Fátima, ¿no? Que tienen donde las curaciones suelen ser los principales milagros, y en España pues carecemos un poco de este asunto, ¿no? Y lo que sí tenemos son muchos mensajes apocalípticos y algunos fenómenos que tienen que ver mucho o bastante con todos los fenómenos que se estudian dentro de la ufología, ¿no? Hay paralelismos muy curiosos, ¿no? José Gregorio González, autor, como digo, de este libro Enigmas del Cristianismo, publicado por la editorial Nautilus, que le recomiendo fervientemente. Dígame, ¿por qué hay tanta figura de medium o vidente siempre en las
manifestaciones marianas en España? Hombre, desde el punto de vista de la investigación de los fenómenos psíquicos, por la simple razón de que el vidente, de que la persona que tiene la experiencia de contemplar, de escuchar a la Virgen, pues realmente se puede definir como un medium, es decir, una persona sensitiva, un psíquico, y es curioso como el perfil generalmente de la mayoría de las apariciones pues es el de adolescentes, el de niños, aunque después entran en escena personajes adultos que son los que suelen tergiversar y suelen manipular pues las apariciones y bueno, empiezan a aparecer los mensajes apocalípticos, los intereses en algunos casos yo diría incluso inmobiliarios de construir determinados templos, de comprar determinadas fincas, en fin, intereses económicos, pero en principio la aparición es un fenómeno psíquico, un fenómeno que se podría estudiar perfectamente desde el ámbito de la parapsicología, después se podría descartar o no el componente paranormal, pero de forma prácticamente inmediata, a las pocas semanas, a los pocos días, entran en escena personajes que son adultos que ocupan el lugar de los niños, de los primeros testigos del fenómeno y que empiezan a manifestar unos fenómenos bastante más espectaculares, con éxtasis, etcétera, ¿no? Y donde evidentemente la sospecha de fraude es mucho mayor, pero la presencia de videntes, de personas, de medium, pues está relacionada directamente con el carácter psíquico de las apariciones, ¿no? José Gregorio González, muchas gracias por su aportación. Gracias. Un abrazo. Don Iker Jiménez, ¿se aparecerá la Virgen o no? Pero algunos dicen que lo que hay es un gran negocio detrás de alguna de estas manifestaciones. ¿Usted qué cree? Sí, lo decíamos antes y el compañero José Gregorio ha ahondado un poco en la historia. Cuando la primera generación de personas que ven algo desaparece de escena, no sabemos por qué, y intervienen otros, se creen enviados de la divinidad, hablan ya en boca de la divinidad. Es decir, hay un fenómeno muy curioso, ¿no?, entre los observadores primigenios de un fenómeno y luego los que llegan. Y empieza un negocio impresionante, ¿no? Un negocio que no solo, como decíamos antes, son donativos, ¿no?, casi con buena intención de alguna gente, sino construcción, como decíamos, en terrenos, manufacturación de aguas supuestamente milagrosas. Hubo casos como el del Escorial, en que la gente se bebía embotellada un agua que se determinó que era fecal en un momento dado por las autoridades de Madrid. Es decir, lo que a mí me inquieta de todo esto, bueno, venta de empresas clandestinas que hacen rosarios, hacen figuras de la Virgen, es un negocio que existe y además incontrolado completamente. Pero lo más curioso de todo esto, para alguien que le gusta el misterio, como es en mi caso, es por qué ante fraudes que aparecen algunas veces de una forma burdísima, ¿no? Yo he llegado a ver en Extremadura a una mujer con mecromina pintándose la cruz y llorando lágrimas de mecromina, y cómo la gente se caía de rodillas. Pero era muy curioso, porque lo que nos parece en este momento aquí en un plató todo muy serio, pues absolutamente increíble, ¿cómo nos vamos a creer eso? Ocurre algo que es digno de mención, y es, decía José Gregorio, la histeria colectiva. No sé qué es eso, pero sí el contagio psíquico de un montón de gente que cree en lo mismo y que, como en el fútbol uno grita gol o insulta a un árbitro, que pasa muchas veces, y el más calmado se convierte en una bestia, pues eso ocurre en algunos fenómenos mentales. Y eso pasa, y hasta lo más burdo se convierte en algo en lo que la gente cree y tiene fe. A mí, si me permite, Francisco... Adelante, por favor, Iker. Todo mi resumen de este asunto se basaría perfectamente gráficamente en una historia que me parece maravillosa. Hablábamos de Fátima y hablaba el padre Fortea de esas portadas que además recoge Carmen en su libro, todo portadas de periódicos enteros, 70.000 personas viendo la supuesta danza del sol. Sobre todo, según los observatorios astronómicos, el sol no danzó en ningún momento, pero la gente, 70.000 personas, no uno ni dos, fotografiados, y fotografiado el fenómeno, vio una luz que danzaba, que hacía elementos, la gente se secó sus ropas en plena lluvia. Bueno, pues bueno, ese mismo día, 6 horas antes, esa misma noche, si trazamos en un mapa 250 kilómetros en línea recta de Fátima hacia España, llegaremos a una zona pobre secularmente en aquella época, que era las Urdes. Allí, esa misma noche, no otra, del 17 de octubre del año 1917, muere un pastor anónimo completamente, se llamaba Nicolás Sánchez Martín, y muere, lo ve todo el pueblo como muere, porque con su caballería, cerca de un río que todavía existe, por supuesto, se llama Río Rivera Oveja, ve una bola de luz, con unos movimientos idénticos a los que hacía la figura de Fátima. Le atraviesa y, según el parte médico, que yo recogí en una de mis obras de un médico, Víctor Sánchez Hoyos, muere casi congelado. Bueno, pues en las Urdes eso era el diablo, la luz del diablo; en Fátima, mismo tiempo, la divinidad. Gracias, Carmen Porter. Iker Jiménez,
Padre Fortea, muchas gracias. Nosotros buscamos nuestro punto final y es que las apariciones marianas están avaladas por miles de creyentes. Son fenómenos respetables por la fe de sus devotos que deben ser cuidadosamente estudiados y refrendados por la Iglesia Católica. Lo único de probable es el fraude, la mentira. Como siempre, les espero en el Código Rojo. Monique Jiménez.